histórico, y qué mejor que el presidente de este órgano para hablarnos cómo se relaciona el tema de la ley de amnistía para el Estado de Hidalgo con los derechos humanos. Adelante, licenciado. Perdón. Buenas tardes, diputada Susi, gracias por la invitación a participar en este panel. Saludo al diputado Víctor, saludo también al maestro Erwin y también a mi tocayo Alejandro, quien me antecedió con la palabra. Para nosotros, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, es muy importante tener una participación en este tipo de discusiones, en un ejercicio de parlamento abierto. Yo quisiera resaltar que a nivel federal la ley de amnistía también fue producto de un ejercicio de parlamento abierto en el que la comisión, la Cámara de Diputados, escuchó diversas opiniones de académicos, de especialistas en el tema. Y qué importante que en el Estado de Hidalgo podamos escuchar a todas las voces interesadas en relación a esta amnistía. Desde el punto de vista de derechos humanos, siempre que traiga consigo un beneficio para la persona, colocando al principio pro persona en primer lugar sobre cualquier discusión, es fundamental, y la ley de amnistía no es la excepción. El poder obtener, como históricamente se le ha conocido a esta ley, un olvido, un perdón, es fundamental, siempre y cuando pues revisemos a lujo de detalle que se cumplan con las características, con las especificaciones, con el tipo de delito del que estemos hablando, con la penalidad a la que se puedan hacer acreedores las personas que cometan estos delitos. Y un tema muy importante que tiene que ver con la reparación del daño. No podemos dejar de lado a las víctimas. Si bien es cierto, es un beneficio que le puede aplicar a personas que han cometido un delito por primera ocasión, es decir, que son primodelincuentes, que son personas que no cometieron delitos cuya gravedad sea reclamada así por la sociedad, porque exista también una medida cautelar de acuerdo con la Constitución que también está condena del mismo. También es cierto que la reparación del daño es fundamental. No nos podemos olvidar de las víctimas que juegan un papel preponderante en todo este proceso y que vamos a estarlas tutelando en todo momento. Este tipo de avances, porque es un avance, la ley de amnistía, si es que es aprobada por el Congreso del Estado, va a traer consigo pues diferentes consecuencias. Una de ellas puede ser ayudar a la despresurización de los centros de internamiento donde las personas se encuentran recluidas. Tomemos en cuenta que en el Estado de Hidalgo tenemos varios centros de internamiento, tenemos cárceles distritales, en cuyo caso ya opera una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las que está recomendando el cierre total de las mismas, ya que no cumplen con los estándares de seguridad, de condiciones, de tamaño, para que sea ocupada como un reclusorio. Y también tenemos el centro de internamiento para adolescentes. Yo quisiera resaltar que tenemos más o menos en números cerrados cerca de 4.500 personas que se encuentran privadas de su libertad. Y la capacidad con la que cuenta el Estado ha sido rebasada. Tenemos una sobrepoblación, incluyendo al centro de internamiento para adolescentes, de cerca del 22%. Esto va a traer consigo que al analizar debidamente los diferentes casos a los cuales pudiera operar esta ley de amnistía, pudiéramos reducir pues el número de personas que se encuentran en reclusión, y esto viene a sumarse a una serie de acciones que ya está emprendiendo el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la subsecretaría correspondiente, a través del Instituto de la Defensoría de Oficio, y en el que también nosotros estamos participando a través de la aplicación de las diferentes opciones que maneja la ley de ejecución,
como pudiera ser la libertad condicional, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de penas y los permisos humanitarios. Yo quisiera resaltar que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución número 1 de 2020 que toca temas fundamentales relacionados con la pandemia mundial que estamos enfrentando, el tema del COVID, pero que además hace alusión en apartados muy importantes dirigidos hacia grupos vulnerables como son mayores de 60 años, como son mujeres, como son adolescentes, como son personas indígenas, en las que también recomienda aplicar este tipo de principios para evitar el hacinamiento. Ese es el término que maneja la Comisión Interamericana, que bueno, viniera siendo, estamos enfrentando en el estado de Hidalgo y en la mayoría de los penales del país, que es la sobrepoblación penitenciaria. De ahí que la Comisión de Derechos Humanos está presta para atender este tema, de coadyuvar con el Congreso, de coadyuvar con el Ejecutivo y las diferentes dependencias que intervienen en esto, y también con el Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial tendrá que participar a través de los jueces de ejecución en este tipo de resoluciones. Lo mismo que también ante los jueces de ejecución se plantean las diferentes modalidades que maneja la ley de ejecución. En su conjunto pudiéramos abatir este más de 22% de sobrepoblación con la que contamos en el estado de Hidalgo, y si no, disminuirla considerablemente. He dado puntual seguimiento a declaraciones que ha hecho el diputado Víctor en relación a lo manifestado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, en la que se está hablando de cerca de un 10% que pudieran obtener o pudiera ser aplicable esta ley en el ámbito federal. Recordemos que hay pues una serie de hipótesis que se tienen que cumplir, pero seguramente también en el estado de Hidalgo. Yo quisiera puntualizar dentro de esta intervención que, hablando por ejemplo del tema del aborto y personas que se encuentran en reclusión por haber cometido y que hayan sido procesadas, nosotros como comisión no tenemos detectado en el diagnóstico penitenciario, en la audiencia pública y las diferentes intervenciones que tenemos con la Subsecretaría de Seguridad Pública, no tenemos detectado ningún caso de personas que se encuentren en reclusión por este tema, pero es importante también que se contemple, ya que también en el propio Congreso del Estado se dio una amplia discusión con el tema relacionado con el aborto, con la posible despenalización del mismo, legalización, en fin, hay una serie de términos que se han venido manejando y que nosotros también fijamos una postura con respecto a este tema, en el que estamos a favor de las mujeres, del derecho a la maternidad, del derecho a la libertad que ellas tienen para decidir sobre su cuerpo, y es un tema que también llevó a una gran discusión y que bueno, sigue todavía estando latente en nuestro estado, cuando en otras entidades federativas es un tema ya superado y ya se convirtió en ley. Por otro lado, también será muy importante continuar participando en las propias discusiones que el Congreso está llevando a cabo con relación a una nueva ley de víctimas, que es una discusión, es un tema de avanzada para el estado de Hidalgo, es un tema en el que estamos en deuda y que ya debemos de empezar a pagar, porque se habla muchas ocasiones de que estamos en deuda histórica, pero no se habla de cuándo pagamos. Y hay que pagarle a las víctimas, hay que tener una nueva ley, hay que crear una comisión especializada para el tema, se debe de crear un fondo especializado en el cual se pueda lograr la reparación del daño, que es un tema que nos tiene atorados a todas las comisiones de derechos humanos a nivel nacional, y que aunque existe a nivel nacional la Comisión Nacional de Víctimas, el fondo no ha sido el adecuado para que todas las víctimas reciban esa reparación del daño. En fin, todos estos temas sin duda alguna son de suma importancia
hablando de derechos humanos, de cumplir con los principios constitucionales que nos rigen y de la obligatoriedad que toda autoridad tenemos de proteger y defender los derechos humanos. De ahí que pueden contar con la Comisión de Derechos Humanos. Para nosotros es muy importante, insisto, todas las personas, todos los derechos, el poder estar al pendiente y participar activamente en este tipo de iniciativas. Creo que es el momento justo y creo que el Congreso terminará por aprobar esta ley y bueno, se tendrá que formar la comisión correspondiente para analizar aquellos casos que sean procedentes y aplicar esta ley de amnistía. Debemos de vivir tiempos de reconciliación, debemos de vivir tiempos de unidad. Y también por otro lado debemos de generar una concientización, una empatía por la gente. Todo mundo tiene derecho a otra oportunidad y sobre todo cuando esa conducta ha sido cometida sin la finalidad de ocasionar un daño grave a la sociedad, al tejido social. Más allá de proponer divisionismo entre la sociedad, debemos de convocar a la unidad, debemos de convocar también a todas las autoridades a aplicar la ley, a aplicar los protocolos con perspectiva de género. El tema de los indígenas también es un tema muy importante. Estamos realizando nosotros un estudio para evitar que se cometan injusticias en contra de este grupo vulnerable. Tenemos una población que no llega al 10% de la población penitenciaria de indígenas, pero debemos de analizar cada caso para que hayan tenido el traductor, para que hayan tenido el intérprete correspondiente, que tengan plena conciencia de la acción que cometieron, de la acción que se les está imputando, de cómo sucedieron los hechos, cuál es la trascendencia y la consecuencia de lo mismo, que lo entiendan perfectamente y que hayan tenido un debido proceso. De lo contrario, vamos a actuar en consecuencia como comisión y bueno, esta ley de amnistía también ayuda para revisar este tipo de asuntos y que se haga justicia también para este grupo vulnerable. De mi parte sería todo. Me reitero a la orden y estoy atento por si existe alguna pregunta que podamos retroalimentar con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro Habib. Bueno, y Ana Lara plantea, participantes de este foro, un asunto interesante. A ver, me voy a permitir resumir sus comentarios. Ella opina que justamente esta posibilidad de liberación por el COVID está faltando. Ella propone que se pueda ir más a fondo en el análisis de caso por caso de cada una de las personas que están en este momento en centros de reclusión, pensando en que algunas de ellas puedan ser población con alguna comorbilidad, por ejemplo. Hoy sabemos que las personas con enfermedad como la diabetes, como la hipertensión o mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de complicación respecto de personas más jóvenes o sin estas comorbilidades si se enferman de COVID-19. Y entonces ella dice que si hablamos de menos de 5,000 personas que están ahí, ella pone en la mesa esta consideración de si sería posible ir más a fondo del análisis caso por caso para agregar nuevas poblaciones, vamos a decir, penitenciarias, que pudiesen ser beneficiarias de esta ley de amnistía. Vamos a hacerlo a manera de participación nutrida. Yo le pediría su opinión, en primer lugar, al licenciado Alejandro Habib o Habib, y también que me pueda indicar. Adelante. Gracias, diputada. Pues sí, se puede decir Habib o Habib, no hay ningún problema. El término o la pronunciación correcta es Habib, pero también el Habib es válido. Y a ver, yo quisiera comentar lo siguiente, y es muy importante que le quede claro a toda la gente que nos está siguiendo por las diferentes plataformas. También ya lo comentó el diputado Víctor, no se trata de abrirle la puerta y que las personas que estén detenidas o que hayan cometido o que se les impute un delito salgan. Es muy importante
especificar dos cosas. Uno, la reparación del daño es sumamente importante y no queda de lado. Y dos, el tipo de conducta que es reprochable no es grave. Son delitos que no se hayan cometido con violencia. ¿Por qué? Porque la violencia hoy por hoy es uno de los principales reclamos de la gente. La gente está harta de la violencia. Entonces el mensaje que les tenemos que dar a la ciudadanía no es que se vaya a liberar a tipos violentos o a gente que haya cometido delitos utilizando violencia, utilizando armas. Por eso la propia ley de amnistía establece ciertas características. En su mayoría son delitos económicos, la pena privativa de libertad que se menciona no rebasa de los 4 años y pudiéramos enmarcar que no se hayan cometido con violencia ni con la utilización de armas de fuego. Esto es muy importante. Por otro lado, comentando lo que mencionaron acerca de la defensora de derechos humanos, de Ana Lara, es importante precisar que ya se ha venido trabajando desde que inició el tema de la pandemia, siguiendo la propia resolución de la Comisión Interamericana, haciendo el estudio de diferentes casos a los que se les pudieran aplicar diferentes beneficios. Por eso hablaba yo también de la Ley General de Ejecución, en la que contempla 4 diferentes procedimientos ante los jueces de ejecución del Estado. Pero yo tuve la experiencia de realizar ya una audiencia pública en el Cerezo Femenil de Pachuca y me entrevisté con varias de las internas junto con visitadores que me acompañaban y la mayoría de ellas está ahí por delitos graves. Este tipo de delitos no aplica la ley de amnistía, no aplica el tema de las preliberaciones, no aplica lo que maneja la ley de ejecución. Entonces, si bien es cierto, no tenemos una población penitenciaria tan grande como en otras entidades federativas, ahí se menciona efectivamente menos de 5,000 personas están en esta situación. También es cierto que ha sido muy cuidadoso tanto la Procuraduría como el Poder Judicial en cuanto a las medidas cautelares. Esto es con la finalidad de que no existan gentes que se encuentren retenidas o en reclusión, que no exista la justificación correspondiente. Es decir, solamente aquellos casos en los que aplica la medida cautelar que contempla la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y nosotros estamos muy atentos para que en aquellos casos en los que sea procedente el cambio de la medida cautelar, podamos incluso promover una figura que se llama amicus curiae, que es una figura a través de la cual llamamos la atención del juez hacia cierto aspecto importante de un asunto legal, en este caso un asunto penal, para modificar la medida cautelar. Entonces, se está haciendo con mucha profundidad, con mucho profesionalismo el estudio. Esperemos que estos 89 asuntos que ya promovió la Defensoría de Oficio procedan y serían 89 personas menos dentro del sistema de reclusión. Recordemos que podrán ser beneficiarios con esta ley. Y otra pregunta es si se puede aplicar a otros delitos mayores. Bueno, yo creo que aquí más bien son 3 preguntas. Las últimas 2 ya dijimos que para delitos graves no puede ser, pero me gustaría saber si quizás con la experiencia en el currículum del licenciado Alejandro Aviv tiene una opinión al respecto. Es una persona que ya solicitó la libertad anticipada, pero debido a la pandemia sus trámites están detenidos. Sí, claro. Bueno, pues las reuniones que hemos tenido por las diferentes plataformas en las que ha participado la titular del Poder Judicial, también ella ha hecho mención a que, si bien es cierto hubo una suspensión de términos, también es cierto que este tipo de casos extraordinarios están siendo analizados oportunamente. Yo le pediría que si nos pudiesen dar los datos correspondientes o enviar los datos correspondientes del caso en concreto para que pudiéramos intervenir y agilizar el análisis del mismo. Efectivamente, hay diferentes formas de obtener, de acuerdo con la Ley General de Ejecución, prelibertad
o alguno de los beneficios que la propia ley establece. Entonces, estamos muy a tiempo de que se analice por los jueces correspondientes y se resuelva en consecuencia. Así es que con todo gusto pudiéramos ayudar en el tema. Ok. Y también quiero aclarar que el tema de la amnistía y de la ley también se aplica a aquellas personas que fueron detenidas con ciertos estupefacientes que son considerados para consumo y se está aumentando el gramaje correspondiente. Esto es con la finalidad de que sean tratados precisamente como consumidores o como adictos, dependiendo de la circunstancia, y no como narcomenudistas. Este es un tema que también a nivel federal se está planteando, así fue aprobado, y bueno, pues coincidiendo con lo que dice Erwin, pues la cárcel no necesariamente es la mejor opción para las personas, así es que debemos de darles otro tipo de oportunidades. Gracias. Muchas gracias, licenciado. El uso de la voz del licenciado Alejandro Gavid para que también nos platique las conclusiones, sus impresiones, licenciado, por favor. Gracias, diputada. Yo quisiera concluir mi participación con el tema del delito de sedición. Yo creo que es muy importante tener claro por qué se llega a cometer este delito. Normalmente este delito se comete porque hay un hartazgo por parte de la gente ante la inactividad de los servidores públicos, ya sean municipales, ya sean estatales, federales. Qué importante que incluya en el tema de la amnistía, el tema de la sedición, porque la mejor manera de evitar la comisión de este tipo de delitos es que cada servidor público cumpla con su tarea dentro de los tiempos que la propia ley marca. Cuando llevamos a la ciudadanía a desesperarse por la inactividad de un servidor público, podemos caer en excesos como pudiera ser la sedición, como llegó a pasar en el estado de Hidalgo en algún momento con el tema de los linchamientos, por ejemplo, el hartazgo de la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar de manera coordinada, pero oportunamente. Esto es muy importante que quede claro. Ya la ciudadanía se desesperó, si ya cometió un delito, bueno, qué importante que sea contemplado en este tipo de proyectos, como el de la ley de amnistía, porque esas personas definitivamente no tendrían por qué estar en la cárcel. Muchísimas gracias, me reitero a la orden con una política de puertas abiertas en la Comisión de Derechos Humanos, e insisto, para nosotros son importantes todas las personas y todos los derechos. Muchas gracias.